Hola a todos, mi nombre es Heidi Marcela Pardo Sánchez, hago parte de la Corporación Universitaria Iberoamericana y en este video hablaremos sobre algunos aspectos importantes que ocurren dentro del proceso de sinapsis. Dentro de esos temas se encuentra el potencial de membrana, el potencial de acción, sumación espacial y temporal, bomba sodio-potasio, ley del todo o nada y por último sinapsis. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre el potencial de membrana. Este se entiende como algo propio de cada célula del cuerpo. Se define como diferencia de voltaje a través de la membrana plasmática, es decir, la diferencia de potencial eléctrico entre el citoplasma y el medio extracelular. Generalmente al interior de la célula existe una carga negativa debido a las proteínas que están dentro y al exterior de la célula existe una carga positiva debido a la gran concentración de iones de sodio. Aunque todas las células tienen un potencial de membrana, solo algunos tipos de células se ha mostrado que alteran su potencial de membrana en respuesta a la estimulación. Estas alteraciones del potencial se logran al variar la permeabilidad de la membrana a iones específicos en respuesta a la estimulación. Un aspecto fundamental de las características fisiológicas de las neuronas y las células musculares es su capacidad para producir y conducir estos cambios de potencial de membrana. Esta capacidad se denomina excitabilidad o irritabilidad. Un aumento en la permeabilidad de la membrana a un ion específico origina la difusión de ese ion a favor de su gradiente electroquímico, gradientes de concentración y eléctricos, sea hacia adentro o hacia afuera de la célula. Estas corrientes de iones solo ocurren a través de placas limitadas de la membrana donde hay ubicados canales de iones específicos. Bueno, el siguiente tema es el potencial de acción y se entienden los potenciales de acción como cambios del potencial de membrana que se propagan a lo largo de la superficie de células excitables. Los potenciales de acción son el resultado de cambios de la permeabilidad de membrana por la actividad de canales que facilitan el movimiento pasivo de iones específicos en favor de sus gradientes electroquímicos. Un potencial de acción es entonces un cambio del potencial de membrana desde un potencial de reposo de alrededor de menos 70 milivoltios. El interior de la célula es negativo hasta alrededor de más 30 milivoltios y después de regreso al potencial de reposo. Bueno, como evidenciamos en la imagen, existen algunas fases que ocurren dentro de este proceso. Si la estimulación apropiada causa flujo de cargas positivas hacia la célula, la línea se desviará hacia arriba. Este cambio se llama despolarización o hipopolarización, porque la diferencia de potencial entre los dos electrodos de registro se reduce. Un regreso al potencial de membrana en reposo se conoce como repolarización. Si la estimulación hace que el interior de la célula se torne más negativo que el potencial de membrana en reposo, la línea en el osciloscopio se desviará hacia abajo. Este cambio se conoce como hiperpolarización. La hiperpolarización puede originarse por cargas positivas que abandonan la célula o por cargas negativas que entran a la célula. La despolarización de una dendrita o de un cuerpo celular es excitadora, mientras que la hiperpolarización es inhibidora, en términos de sus efectos sobre la producción de impulsos nerviosos. Por otra parte, tenemos el tema o el principio de ley todo o nada. Una vez que una región de la membrana del axón se ha despolarizado hasta un valor umbral,
El efecto de retroalimentación positiva de la despolarización sobre la permeabilidad del sodio y de la permeabilidad del sodio sobre la despolarización hace que el potencial de membrana aumente hacia alrededor de más 30 milivoltios. Normalmente no se hace más positivo que más 30 milivoltios porque los canales del sodio se cierran con rapidez y los canales del potasio se abren. El tiempo que los canales de sodio y potasio permanecen abiertos es independiente de la fuerza del estímulo de despolarización. Así, la amplitud, es decir, el tamaño de potenciales de acción es de todo o nada. Cuando la despolarización está por debajo de un valor umbral, las compuertas reguladas por voltaje están cerradas. Cuando la despolarización alcanza un umbral, se produce el cambio de potencial máximo, es decir, el potencial de acción. Por otra parte, tenemos la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio es una enzima, es una ATP-ASA que realiza un transporte bombeando iones de sodio hacia afuera de la célula y al mismo tiempo bombea iones de potasio desde el exterior hacia el interior de la célula. Esto lo hace con el objetivo de conservar la diferencia de potencial. La bomba de sodio-potasio saca de la célula 3 iones de sodio por cada 2 iones de potasio que introduce. En parte como resultado de estas bombas, la concentración del sodio es más alta en el líquido extracelular que dentro de la célula, mientras que la concentración de potasio es más alta dentro de la célula. Con respecto a la sumación temporal y espacial, es importante dar inicio hablando sobre este concepto importante que se denomina integración sináptica. Se entiende entonces como un proceso por el cual se suman todos los potenciales excitatorios postsinápticos y todos los potenciales inhibitorios postsinápticos que llegan a la neurona. Se requiere la suma de varios potenciales para llegar al umbral y esta sumación puede ser de tipo temporal, es decir, cuando en una misma sinapsis se producen varios potenciales postsinápticos con un intervalo muy corto entre ellos. Ocurre cuando se acumula un neurotransmisor que libera 2 o más veces en rápida sucesión un solo botón presináptico. La otra forma de sumación es de tipo espacial. En este caso, los potenciales ocurren al mismo tiempo, pero en botones sinápticos diferentes, y las corrientes se suman al viajar por el soma neuronal, y de esa manera llegar al cono axónico y producir así el potencial de acción. Bueno, con respecto a la sinapsis, como bien sabemos, la unidad estructural y funcional del cerebro son las neuronas y de estas existen alrededor de 100 billones en el sistema nervioso humano, al igual que las células gliales, en las que existen aproximadamente 10 veces más. Entonces las neuronas son células especializadas que reciben, procesan y transmiten la información con exactitud y especificidad. Permiten la comunicación entre diferentes circuitos y sistemas y estas deben tener propiedades químicas y eléctricas que posibiliten los procesos de transmisión de la información. Se conjugan dos tipos. El primero de ellos son los mecanismos de comunicación y señalización eléctricos y el segundo, mecanismos químicos. Para los primeros, los mecanismos de comunicación eléctricos sirven para transmitir la información de una parte a otra dentro de la misma neurona, produciendo así los potenciales de acción y los potenciales locales. Por su parte, los mecanismos químicos son utilizados para transmitir la información entre células diferentes, liberando de la sustancia transmisora o neurotransmisores. La comunicación entre neuronas se da gracias a la generación y transmisión de señales eléctricas
y estas se deben a las propiedades que presentan las membranas celulares de las neuronas. Utilizan dichas señales eléctricas para comunicarse entre sí y transmitir estas señales a otras. Los contactos funcionales entre neuronas se denominan sinapsis. Gracias a la sinapsis, las neuronas se activan, se inhiben o sufren modificaciones de su actividad. En la mayoría de los contactos sinápticos en el sistema nervioso son de naturaleza química, en la cual se libera una sustancia química denominada neurotransmisor desde el botón axónico, para que se una en localizaciones especializadas de otras neuronas denominadas receptores. Entonces, las neuronas que liberan el neurotransmisor se denominan presinápticas y las neuronas que reciben la información, es decir, el neurotransmisor, se denominan posinápticas, aunque estas neuronas también pueden convertirse en presinápticas si liberan neurotransmisores desde sus terminales axónicos. Bueno, entonces ese es el tema por parte de la sinapsis y por parte del tema en el video, de todos los temas que mencionamos al inicio. Espero haya sido del agrado de todos. Muchísimas gracias. Por aquí encontramos las referencias. Y hasta un próximo video. Muchísimas gracias.